Mira tu teléfono. No tiene cables, no tiene antenas visibles. Parece magia. Nos acostumbramos a pensar que vivimos en la era de lo inalámbrico. La nube suena limpia, ligera, casi espiritual, donde nuestros datos y nuestro dinero fluyen libres por el aire. Es la mayor mentira del marketing de la historia. Creemos que somos modernos, pero nuestra civilización depende de algo tan primitivo como un cable enterrado en el lodo. Si ese cable se corta, tu banco desaparece, tu GPS se apaga y el mundo que conoces se detiene en seco. No es una teoría, está pasando ahora mismo bajo tus pies. Tu libertad inalámbrica termina exactamente aquí. En este trozo de plástico y acero, la nube no existe. Lo que existe es el barro. Allí abajo donde la luz no llega y la presión supera cualquier límite humano, es donde reside el verdadero poder. El 99% de las comunicaciones del planeta viajan por un hilo de vidrio tendido en el fondo del océano. Mira este cable en pantalla. Parece una estructura indestructible, ¿verdad? Pero acércate más. Mira cómo está diseñado. Solo tiene unos milímetros de polietileno protegiendo los datos de toda una nación. Un ancla mal puesta, un tiburón curioso o un simple error de cálculo en la presión abisal, y el hilo se rompe. Es ridículamente frágil para lo que representa. Toda nuestra civilización, las bolsas de valores, el control de los misiles, tus ahorros y tus secretos, cuelga de ese hilo. Y mientras creemos que somos libres porque no vemos los cables, estados y corporaciones compiten por controlarlos. Porque quien controla el fondo del mar controla el flujo del mundo. Bienvenido a la guerra, por los 2 segundos. Pero no creas que tirar un cable es simplemente dejarlo caer y esperar que funcione. El océano no es un pasillo vacío, es un cementerio de señales. Aquí es donde entra el juego sucio. Las corporaciones saben que estos cables son vulnerables, pero prefieren arriesgarse a invertir en mantenimiento real. Prefieren parchar la red sobre la marcha. No es un accidente tecnológico, es un modelo de negocio. Prefieren que tu conexión colapse una vez al año a invertir lo que realmente cuesta blindar el océano. Tu estabilidad es el costo que ellos están dispuestos a pagar. ¿Te parece justo que tu seguridad financiera dependa de un mantenimiento que nadie supervisa? Déjame en los comentarios. ¿Confiarías tu vida a un cable que está a 8.000 metros bajo el mar sin protección militar constante? La luz no es eterna. Después de 100 kilómetros en la oscuridad abisal, la información empieza a degradarse. Se diluye. Muere. La respuesta humana no aceptar el límite. No busques la respuesta en satélites brillantes. La respuesta está en el lodo, en barcos cableros que trabajan en tormentas que nadie ve, tratando de reparar lo irreparable. La próxima vez que tu internet falle por 2 segundos, no culpes a tu router. Culpa a la fragilidad de este sistema físico que hemos decidido ignorar. Para que el internet cruce el Atlántico, instalamos cilindros de acero llamados repetidores cada 60 u 80 kilómetros. Pulmones artificiales en el fondo del mundo. Pero esos pulmones necesitan energía. Y aquí es donde la ambición desafía a la prudencia. Enviamos hasta 10.000 voltios de corriente continua a través del mismo cable. Alta tensión viajando por un conductor sumergido en agua salada, el medio más agresivo posible para transportar electricidad. Un solo defecto microscópico en el aislamiento y la descarga sería suficiente para destruir kilómetros de infraestructura en segundos. Esto no es una negociación con el océano, es una imposición.
Convertimos el abismo en una extensión de nuestra red eléctrica. Forzamos a la física a colaborar, no porque sea seguro, sino porque no estamos dispuestos a esperar. Obligamos a un haz de luz a atravesar un entorno que lo rechaza, impulsado por un voltaje constante, solo para reducir 2 segundos de latencia entre continentes. No es arrogancia irracional, es determinación sin freno. Y esa diferencia es la que determina nuestra era. Este juguete eléctrico de 10.000 voltios no se mantiene solo. Detrás de la eficiencia de las grandes tecnológicas hay una infraestructura humana que rara vez aparece en el discurso oficial. Hablemos de los barcos de reparación. Mientras tú duermes, hay flotas posicionadas en puntos estratégicos del océano, no como símbolo de poder, sino como seguro contra el colapso. Tripulaciones que pasan meses en alta mar, lejos de sus familias, esperando un fallo que no pueden prever. Su trabajo no tiene vitrinas ni conferencias. Tiene frío, grasa y la responsabilidad silenciosa de saber que cada minuto de desconexión tiene un costo económico real. Cuando un cable se corta, no hay margen para el dramatismo. Hay procedimiento. Deben localizar un hilo de cristal a kilómetros de profundidad, recuperarlo desde un entorno que no perdona errores y realizar una soldadura microscópica sobre una cubierta que se mueve con el oleaje. Es cirugía técnica en condiciones imperfectas. Si fallan, no hay titulares inmediatos. Hay mercados detenidos, hay sistemas ralentizados, hay economías que comienzan a tensarse. Aquí está la contradicción del progreso moderno. Hemos construido una red que mueve trillones de dólares a la velocidad de la luz, pero su continuidad depende de equipos humanos trabajando en condiciones que no aparecen en ninguna campaña publicitaria. No son héroes románticos. Son técnicos altamente especializados, y sin ellos, la ficción de lo inalámbrico se desmorona en cuestión de horas. Nos obsesionamos con rascacielos de cristal y oficinas inteligentes, pero toda esa ingeniería de lujo es un cadáver si los técnicos que trabajan en el barro, entre grasa y frío, dejan de soldar ese hilo de vidrio por una sola hora. Ellos sostienen la normalidad que damos por hecha. Mantienen la ilusión de fluidez mientras operan en el barro que realmente nos conecta. Hasta ahora hemos hablado de accidentes, de barcos y de presión. Pero el verdadero peligro no es la furia del océano. Es el hombre jugando a ser Dios con las tijeras en la mano. En el fondo del mar, el riesgo más serio no es un evento natural, es la intención. Es un sabotaje. En tierra la guerra necesita misiles. En el fondo del mar basta con un ancla. No necesitas invadir fronteras. No necesitas disparar una bala. Solo necesitas saber dónde están los nervios. En los últimos años, cables estratégicos en el Ártico y en zonas sensibles de Europa han sido dañados en circunstancias que aún generan preguntas. Los cortes fueron precisos, oportunos, incómodos. En el mundo digital, eso es suficiente para enviar un mensaje. No hace falta destruir una ciudad. Basta con interrumpir su conexión. Cortar un cable submarino no deja escombros visibles. Deja pantallas en blanco, mercados detenidos, comunicaciones interrumpidas. Esto no es solo falta de internet para tu entretenimiento. Es la parálisis total de tu vida.
tarjetas de crédito se convierten en pedazos de plástico inútiles y los cajeros automáticos en cajas de metal muertas porque el hilo de vidrio que autoriza tu dinero está roto en el lodo. El mundo físico, desde la logística de alimentos hasta el transporte, se detiene porque olvidamos cómo operar sin la muleta digital. Te conviertes en un rehén en tu propia ciudad. La guerra moderna no siempre busca explosiones, busca dependencia. Y nosotros hemos construido una civilización tan optimizada para la velocidad que su mayor fortaleza es también su debilidad. Un solo punto vulnerable, un solo corte, y el flujo se detiene. Cada vez que haces un pago o envías un mensaje, ese dato atraviesa una zona de guerra silenciosa. No eres un usuario libre, eres un pasajero en un barco que tiene el casco lleno de parches y que navega por un campo de minas geopolítico. Lo inquietante no es solo que pueda ocurrir, es que el responsable puede desaparecer en la inmensidad del océano sin dejar rastro. Mientras tanto, en la superficie todo parece un simple fallo técnico, pero debajo del agua la geopolítica no descansa. En la historia del Burj Khalifa, vimos cómo el orgullo de una ciudad quedó condicionado por el capital externo. El nombre cambió cuando el dinero cambió. En el fondo del océano, el desplazamiento es menos visible, pero más profundo. Hubo un tiempo en que los cables submarinos eran asunto de Estado, infraestructura crítica, soberanía física. Los países financiaban sus propias rutas de conexión. Era una decisión estratégica, no comercial. Ese equilibrio cambió. El ritmo del tráfico digital creció más rápido que la capacidad de inversión pública. Y en ese vacío entraron las grandes tecnológicas. Google, Meta, Amazon, no como operadores secundarios, sino como inversionistas principales. Hoy una proporción significativa de los nuevos cables transoceánicos está financiada o cofinanciada por corporaciones privadas, no por gobiernos. No es conspiración, es eficiencia de capital. Pero la consecuencia es estructural. Las autopistas del flujo digital ya no son únicamente soberanas, son compartidas y en muchos casos dominadas por intereses corporativos. Si un Estado regula una plataforma, la tensión no es solo legal, es física, porque quien invierte en la infraestructura controla parte del flujo. El poder ya no se expresa solo en fronteras o ejércitos, se expresa en rutas de datos. Y mientras los países negocian tratados, las corporaciones negocian latencia. El desplazamiento no ocurrió con un golpe, ocurrió con contratos. No fue una toma militar, fue una toma de infraestructura. Y eso cambia el equilibrio del siglo XXI. Después de escuchar sobre los 10.000 voltios y la ingeniería de precisión, podrías imaginar el fondo del océano como un laboratorio futurista, limpio y controlado. ¿No lo es? El fondo del mar es un entorno agresivo. El acero se corroe, el polietileno envejece, el salitre no descansa. No tenemos una red impecable, tenemos una red expuesta. Cada vez que un cable se rompe, por un sismo, por un arrastre, por desgaste, no se reemplaza por uno nuevo de inmediato. Se repara, se sube a cubierta, se limpia, se suelda, se vuelve a tender. El lecho marino está lleno de empalmes. No es una metáfora, son cicatrices físicas. Lo que sostiene tu conexión no es una infraestructura recién estrenada, es una red con años de servicio, con parches acumulados, operando bajo presión constante. Y el tráfico digital no disminuye, aumenta. Eso significa una cosa,
Estamos estirando la misma red cada vez más. No vivimos sobre una estructura indestructible. Vivimos sobre una estructura mantenida al límite. No es un colapso inminente. Es una tensión permanente. La economía más compleja de la historia depende de cables que envejecen más rápido de lo que el discurso tecnológico admite. Y aquí va la posición clara. Te hablan de la nube porque suena limpia, ligera, inofensiva. Pero si te dijeran la verdad que tu vida depende de una manguera llena de lodo en el fondo del mar, empezarías a hacer preguntas, a exigir seguridad. Preguntarías quién la mantiene, quién la controla, quién asume el riesgo. Porque no lo ves, no lo cuestionas, no te importa. Y si no te importa, ellos pueden seguir operando en el límite, ahorrando en mantenimiento, estirando los parches y apostando tu estabilidad. Y cuando el colapso ocurra, las corporaciones no admitirán que te vendieron una ilusión sostenida por parches. Activarán su maquinaria de relaciones públicas para culpar a un enemigo invisible, a un sabotaje extranjero o a la furia impredecible de la naturaleza. Cualquier cosa antes de confesar que tu seguridad fue el costo que ellos decidieron no pagar para proteger sus márgenes de ganancia. Te señalarán el océano para que no mires sus balances financieros. No es progreso limpio, es una elección. Velocidad sobre estabilidad. Bajamos 8.000 metros hacia el abismo no por curiosidad científica, sino porque no aceptamos la idea de que el mundo pudiera detenerse. Queríamos inmediatez, la obtuvimos, pero al precio de depender de una red física que no controlamos y que no es indestructible. Hemos concentrado nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra comunicación en una estructura que parece sólida, pero toda estructura física tiene límites. Un sismo, un arrastre, un sabotaje, un error. No es cuestión de si puede ocurrir. Es cuestión de cuánto puede soportar antes de ceder. Nos dijeron que la nube estaba arriba, que flotaba sobre nuestras cabezas, que era ligera, invisible, casi mágica. Es mentira. La nube no está arriba, está abajo. No flota, se arrastra, no es vapor, es vidrio enterrado en barro. Tu dinero no viaja por el aire. Tu seguridad no viaja por el aire. Tu libertad digital no viaja por el aire. Viaja por un cable. Y ese cable descansa en el punto más hostil del planeta. No eres un usuario navegando en libertad. Eres un pasajero en un barco con el casco lleno de parches, cruzando un campo de minas geopolítico que no puedes ver ni controlar. Tu normalidad es una tregua temporal en una zona de guerra silenciosa. La red sigue operando, por ahora. Pero no te confundas, no es invulnerable. Todo sistema físico tiene un punto de ruptura y el nuestro ya está sobregirado. Solo se esconde allá abajo, esperando el momento en que el último parche no sea suficiente.